Ok, soy David Morales Ruiz. Este video es para la clase de filosofía. Voy a leer un fragmento de El mundo de Sofía, iniciando ahora. Ok. Al Renacimiento y a la Reforma. No hablaremos de los dos cambios a la vez, ¿no? Por Renacimiento entendemos un extenso florecimiento cultural desde finales del siglo XIV. Comenzó en el norte de Italia, pero se extendió rápidamente hacia el resto de Europa, durante los siglos XV y XVI. Renacimiento significa nacer de nuevo, ¿no? Sí, y lo que volvió a nacer fue el arte y la cultura de la antigüedad. También solemos hablar del humanismo renacentista, porque se volvió a colocar al hombre en el centro tras esa larga Edad Media que todo lo había visto con una perspectiva divina. Ahora la consigna era ir a los orígenes, lo que significaba ante todo volver al humanismo de la antigüedad. El excavar viejas esculturas y escritorios de la antigüedad se convirtió en una especie de deporte popular. Ahí se puso de moda aprender griego, lo que facilitó un nuevo estudio de la cultura griega. Estudiar el humanismo griego tenía también un objetivo pedagógico, porque el estudio de materias humanistas proporcionaba una educación clásica y desarrollaba lo que podríamos llamar cualidades humanas. Los caballos nacen, se decía, pero las personas no nacen, se hacen. ¿Tenemos que educarnos para llegar a ser personas? Sí, esa era la idea. Pero antes de estudiar más detalladamente las ideas del humanismo renacentista, diremos que unas palabras sobre la situación política y cultural en el Renacimiento. Alberto se levantó del sofá y comenzó a caminar por la habitación. Al cabo de un rato se detuvo y señaló un viejo instrumento sobre un estante. ¿Qué crees que es esto?, preguntó. Parece una vieja brújula. Correcto. Señaló un viejo fusil que colgaba en la pared sobre el sofá. ¿Y eso? Un fusil con muchos años. De acuerdo. ¿Y esto? Alberto sacó un libro grande de la estantería. Es un libro viejo. Para ser más preciso, es un incunable. ¿Un incunable? En realidad significa infancia, la palabra que se utiliza para los libros impresos en la infancia de la imprenta, es decir, antes del año 1500. Tan antiguo es, así de antiguo, y precisamente estos tres inventos que acabamos de señalar, la brújula, la pólvora y la imprenta, fueron muy importantes para esa nueva época que llamamos Renacimiento. Eso me lo tienes que explicar mejor. La brújula facilitó la navegación, lo que significa que fue una importante base para los grandes descubrimientos. Lo mismo ocurrió en cierto modo con la pólvora. Las nuevas armas contribuyeron a que los europeos fueran militarmente superiores en relación con las culturas americanas y asiáticas. Pero también en Europa la pólvora tuvo mucha importancia. La imprenta fue importante en cuanto a la difusión de las nuevas ideas de los humanistas renacentistas, y también contribuyó a que la Iglesia perdiera su viejo monopolio como transmisora de conocimientos. Luego vinieron un sinfín de nuevos instrumentos. El catalejo, por ejemplo, fue un instrumento importante para el desarrollo de la astronomía. Y finalmente llegaron los cohetes y las naves espaciales. Está avanzando y demasiado prisa. Sin embargo, es verdad que en el Renacimiento se inició un proceso que finalmente llevó al hombre a la Luna y también a Hiroshima y a Chernobyl. Pero todo empezó con una serie de cambios en los campos cultural y económico. Un factor importante fue la transición de la economía, en especial la economía monetaria. Hacia finales de la Edad Media habían surgido ciudades con emprendedores, artesanos y comerciantes con nuevas mercancías, con economía monetaria y banca. Así emergió una burguesía que fue desarrollando una cierta libertad en relación a los condicionamientos de la naturaleza. Las necesidades vitales se convirtieron en algo que se podía comprar con dinero. Esta evolución favorecía la dedicación, la imaginación y la capacidad creativa del individuo, que se ve enfrentando a unas exigencias completamente nuevas. Esto recuerda un poco a la forma en que surgieron las ciudades griegas 2000 años antes. Quizás sí, te expliqué cómo la filosofía griega se desprendió de una visión mítica del mundo que iba asociada a la cultura campesina. De esa manera, los burgueses del Renacimiento comenzaron a emanciparse de los señores feudales y del poder de la Iglesia. Esto ocurrió al mismo tiempo que se redescubría la cultura griega, debido a unas relaciones más estrechas con los árabes en España y con la cultura bizantina en el este. Los tres ríos de la antigüedad confluyeron en un gran río. Eres una alumna muy atenta. Esto bastará como una introducción al Renacimiento. Te hablaré de las nuevas ideas. Empieza cuando quieras, pero tengo que ir a casa a comer. Alberto se volvió a sentar por fin en el sofá. Miró a Sofía a los ojos. Ante todo, el Renacimiento dio lugar a una nueva ilusión del hombre. Los humanistas renacentistas tuvieron una nueva fe en el ser humano y en el valor del ser humano, algo que contrastaba fuertemente con el énfasis que había puesto siempre en la Edad Media, en la naturaleza pecaminosa del hombre. Ahora se consideraba al ser humano como algo grande y valioso. Una de las figuras principales del Renacimiento se llamó Ficino. Él exclamó:
Conócete a ti misma, oh estirpe divina vestida de humano. Y otro, Pico de la Mirandola, escribió un diálogo de la divinidad del hombre, algo que hubiera sido completamente impensable en la Edad Media, durante la cual únicamente se utilizaba a Dios como punto de partida. Los humanistas del Renacimiento pusieron el propio ser humano como punto de partida. Pero eso también lo hicieron los filósofos griegos. Precisamente por eso hablamos de un renacimiento del humanismo de la antigüedad. No obstante, el Renacimiento se caracterizaba aún más por el individualismo de lo que se había caracterizado las sociedades de la antigüedad. No solo somos personas, también somos individuos únicos. Esta idea podía conducir a un culto al genio. El ideal llegó a ser a lo que llamamos un hombre renacentista, expresión con la que se designa a una persona que participa en todos los campos de la vida, del arte y de la ciencia. Esta nueva visión del hombre también fue manifestada en un interés por la anatomía del cuerpo humano. Se volvió a disecar a muertos, como les había hecho en la antigüedad, con el fin de averiguar la composición del cuerpo. Esto resultó ser muy importante para la medicina como para el arte. En el arte volvió a aparecer el desnudo. Tras 1000 años de pudor, los hombres se atrevieron a ser ellos mismos. Ya no tenían que avergonzarse. Suena como una especie de borrachera, dijo Sofía inclinándose sobre una pequeña mesa que había entre ella y el profesor de filosofía. Sin duda, la nueva visión del hombre trajo consigo un nuevo ambiente vital. El ser humano no existía solamente para Dios. Dios había creado al hombre también para los propios hombres. De esta manera, los hombres podían alegrarse de la vida aquí y ahora. Y en cuanto se permitió al ser humano desarrollarse libremente, éste tuvo posibilidades ilimitadas. La meta fue sobrepasar todos los límites. También esta era una nueva idea en relación con el humanismo de la antigüedad, que había señalado que el ser humano debía conservar la serenidad, la moderación y el control. ¿Perdieron los humanistas del Renacimiento el control? Desde luego no fueron muy moderados. Tenían una especie de sensación de que el mundo despertaba de nuevo. Así surgió Así surgió una pronunciada conciencia de época. Fue en ese periodo en el que se introdujo el nombre Edad Media para denominar todos aquellos siglos entre la antigüedad y su propia época. Hubo un florecimiento impresionante en todos los campos, tales como el arte y la arquitectura, la literatura, la música, la filosofía y la ciencia. Mencionaré un ejemplo concreto. Hemos hablado ya de la Roma de la antigüedad, que tuvo los enorgullecedores apodos de ciudad de las ciudades y ombligo del mundo. Durante la Edad Media la ciudad decayó, y en 1417 esa ciudad, que había tenido en la antigüedad más de 1 millón de habitantes, ya solo contaba con 17.000. No muchos más de los que tiene Ligesand. Para los humanistas del Renacimiento, la reconstrucción de Roma se convirtió en un objetivo político y cultural. La obra más importante que se emprendió fue la edificación de la iglesia de San Pedro sobre la tumba del apóstol San Pedro. Perdón. En lo que se refiere a esta iglesia, difícilmente se puede hablar de moderación o de control. Algunos de los principales personajes del Renacimiento participaron de alguna manera en ese enorme proyecto de construcción. En 1506 y durante 120 años se llevaron a cabo las obras de la iglesia, y aún tuvieron que pasar 50 años más hasta que la gran plaza de San Pedro estuvo acabada. Tiene que ser una iglesia enorme. De largo mide más de 200 metros y de alto 130. Tiene una superficie más de 16 metros cuadrados, pero ya hemos dicho suficiente de los ideas de los renacentistas. También tuvo mucha importancia el hecho de que el Renacimiento trajera consigo un nuevo concepto de la naturaleza. El hombre se sentía bien con su existencia, dejó de considerar la vida en la tierra como una mera preparación para la vida en el cielo, y esto creó una nueva actitud ante el mundo físico. La naturaleza fue considerada como algo positivo. Muchos pensaban que Dios estaba presente en la creación. Es infinito y por tanto también debe estar en todas partes. Tal interpretación se llamaba panteísmo. Los filósofos medievales habían subrayado ese enorme abismo que existe entre Dios y su creación. Ahora se decía que la naturaleza era divina, o más aún, que era una prolongación de Dios. Ideas nuevas como estas no fueron siempre bien recibidas por la Iglesia. De eso tenemos un ejemplo dramático en lo que sucedió a Giordano Bruno. No solo declaró que Dios estaba presente en la naturaleza, sino que también dijo que el espacio era infinito, y por ello le castigaron muy severamente. ¿Cómo? Fue quemado en la Plaza de las Flores de Roma en el año 1600. ¡Qué malos! ¡Y qué tontos! ¿Eso le llama humanismo? No, aquello no. El humanismo era Bruno, no sus verdugos. Pero durante el Renacimiento también floreció lo que pueden llamar el antihumanismo, y con eso quiero decir un poder eclesiástico y estatal autoritarios.
Durante esta época abundaron también los procesos contra las brujas y la quema de herejes, la magia y la superstición, las sangrientas guerras de religión y, como no, también la brutal conquista de América. No obstante, el humanismo siempre ha tenido un fondo oscuro. Ninguna época es del todo buena o del todo mala. El bien y el mal constituyen dos hilos que atraviesan la historia de la humanidad y a menudo se entrelazan. Esto nos lleva al siguiente tema clave, que tiene que ver con el nuevo método científico que trajo también consigo el Renacimiento. ¿Fue entonces cuando se construyeron las primeras fábricas? Todavía no. Pero el nuevo método, quiero decir, una actitud totalmente nueva ante lo que es la ciencia. Los frutos materiales de este nuevo método llegaron luego poco a poco. ¿En qué consistía este nuevo método? Consistía ante todo investigar la naturaleza con los propios sentidos. Ya desde el siglo XIV había cada vez más voces que se advertían contra la fe ciega en las viejas autoridades. Tales autoridades pueden ser los dogmas de la Iglesia, así como la filosofía de la naturaleza de Aristóteles. También advertían del peligro de creer que los problemas pueden resolverse con una mera reflexión. Esa fe exagerada en la importancia de la razón había denominado durante toda la Edad Media. Ahora empezó a decirse que cualquier investigación de la naturaleza tenía que basarse en la observación, la experiencia y el experimento. Esto es lo que llamamos método empírico. ¿Qué significa eso? Eso significa simplemente que uno basa sus conocimientos de las cosas en su propia experiencia. Es decir, ni en papeles polvorientos ni en quimeras. También en la antigüedad se hacía una ciencia empírica. Aristóteles, por ejemplo, recogió muchas importantes observaciones sobre la naturaleza, pero los experimentos sistemáticos constituían una completa novedad. No tendrían aparatos técnicos como los de hoy. Naturalmente no tenían ni calculadoras ni balanzas electrónicas, pero tenían las matemáticas y balanzas de otro tipo. Se suponía gran énfasis en la importancia de expresar las observaciones científicas en un lenguaje matemático exacto. Mide lo que se pueda medir, lo que no se pueda medir, hazlo medible, dijo Galileo Galilei. Fue uno de los científicos más importantes del siglo XVII.